Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos en 88.9 Noticias, información que sirve, martes de humano y sus pasiones. El doctor Ricardo Ceballos, experto en vértigo, nos viene a platicar sobre los mitos en el diagnóstico y el tratamiento del vértigo. ¿Qué es el vértigo? Empezando a entenderlo. Bueno, primero buenas noches, gracias nuevamente por la oportunidad, Eddie. El vértigo es una sensación o una ilusión de movimiento. En el vértigo las personas sienten que giran o que el entorno les gira, las cosas les giran cuando nada en realidad se está moviendo. De manera que es una ilusión que se produce muchas veces en forma patológica, es decir, enfermedades del oído interno donde está el laberinto, o algunas también del cerebro. Y en ocasiones el vértigo es divertido. Cuando uno se sube a los juegos mecánicos, eso es un verdadero vértigo. Pero al ser una situación recreacional no genera preocupación ni nada. Desafortunadamente la mayor parte del vértigo sí es patológico. Y hay muchísima gente que tiene vértigo en el mundo. ¿Por qué se genera esa sensación y ese malestar que el oído manda al cerebro? Estas miles de granitos de arena que están dentro del... así lo ves, así lo veo. Uh-huh. No sé si así es, pero así lo veo. Me imagino una botella llena de arena con partículas muy chiquitas que en algún momento de agitarse, alguna se queda volando y se pierde todo el orden del universo que está dentro de esa botella. ¿Es acaso un desorden de lo que hay adentro, ocasionado por quizá algún movimiento brusco, un golpe o una deficiencia? Esa es una muy buena comparación, muy buena analogía, porque el oído interno es un órgano rico en células sensoriales, en neuronas especializadas que recogen información de nuestros movimientos, la modifican y las llevan al cerebro para ser interpretadas. Entonces, dentro del oído interno, del laberinto, existen, entre otras cosas, esas partículas que tú comentas, que son de calcio. Esas partículas son sensores de percepción gravitatoria, le indican al cerebro cómo nos atrae la gravedad, y cuando se desprenden, generan uno de los tantos diagnósticos de vértigo, que se llama vértigo postural benigno. Y escuchando el relato que tuviste aquel día al levantarte de la cama, es muy probable que hayas tenido un evento de vértigo postural benigno. Fíjate que tratando de analizar qué me pasaba y qué había ocasionado ese malestar tan grande, la tarde anterior había estado haciendo algunas pruebas de manejo en reversa a alta velocidad, que aceleras, vas en reversa, giras el volante a un lado y luego al otro lado y el vehículo gira en 180 grados. Inmediatamente tienes que acelerar y seguir adelante, al estilo película, ¿no? Bueno, quizá esas 2 o 3 pruebas que hice en el giro de 180 grados desconfiguraron ese universo que está dentro de mi oído. Y al día siguiente me sentía mal. Solo eso de eso me puedo percatar que pudo cambiar lo que yo tenía o mi bienestar al malestar. Eso es una muy buena observación, porque este diagnóstico que comentamos, vértigo postural benigno, en donde estas partículas se sueltan del oído, puede ser desencadenado por fuerzas, aceleraciones G, fuerzas centrífugas, fuerzas centrípetas, de manera que muchas personas han chocado, reciben un golpe en la cabeza y al otro día amanecen con una crisis de vértigo postural. Otras se suben a un juego mecánico que les aplica varias fuerzas G, como estos que hay en los parques de diversiones, o lo que tú hiciste, y al otro día debutan en la mañana con vértigo. A veces es tan benigno que se va en horas, no sé cuánto te duró el tuyo, pero a veces se convierte en una verdadera pesadilla para el paciente y el vértigo postural está con él por días, meses o semanas hasta que se diagnostica. ¿Cuántos tipos de vértigo tenemos? Porque hablas de este vértigo postural benigno. Postural benigno. ¿Ese es lo mismo que el periférico o es el vértigo central? ¿O cuántos tipos de vértigo hay? Bueno, el vértigo tiene origen en 2 lados, fundamentalmente. El oído interno, y todo lo que surja de él se llama periférico, como este postural benigno, la enfermedad de Meniere, la laberintitis y otras cosas más. Y el vértigo central es del cerebro, el que no nos gustaría diagnosticar ni tener. Es un vértigo que puede aparecer por inflamación del cerebro, particularmente del cerebelo, por migrañas, por tumores, por infartos o por hemorragias. Entonces digamos que se divide en central y periférico. Tenemos
el vértigo siempre relacionado con el oído interno. Pero hay un nervio vestibular, ¿es lo mismo? Exactamente, el nervio vestibular es el que lleva estas informaciones anómalas del oído interno hacia el cerebro. Es el cable de comunicación que lleva y transmite la información errónea de lo que está fallando y el cerebro la interpreta lógicamente de forma errónea. Pero si hay wifi, ¿para qué quieres un cable? Bueno, finalmente es una información que tiene que estar a prueba de todo terreno y es parte de nuestra genética, de nuestra filogenética, como el ser humano y los mamíferos fueron diseñados, de algún modo, y han evolucionado. Me decían que la sensación de migraña es similar a la que yo tenía porque en ese malestar, dolor de cabeza, sentirme mareado, veía unas lucecitas. ¿Es lo mismo o qué ocasiona la migraña? ¿El vértigo es migraña? ¿Migraña genera vértigo? Gran pregunta, porque hoy en día sabemos en la otoneurología, que es la especialidad de los vértigos y de los mareos, que las migrañas que antes se creía que solo producían dolor de cabeza, son ahora una serie de trastornos que provocan diferentes sensaciones anómalas, entre ellas vértigo repetitivo, mareo crónico, embotamiento, esas lucecitas que te molestan, a veces dolor de cabeza y esta migraña tanto marea que se le llama hoy en día en forma ya prácticamente oficial como migraña vestibular o la migraña que marea. Muchos migrañosos que alguna vez tuvieron dolor de cabeza en el pasado. Que no son lo mismo que mañosos. Exactamente. Desarrollan al cabo las mujeres alrededor de la etapa menos fértil, alrededor de la menopausia, desarrollan migraña que marea. Es más frecuente en mujeres que en hombres, pero todos lo pueden tener y es uno de los diagnósticos más elusivos, es decir, los que más se le escapan a la mayor parte de los médicos en diagnosticar. Soy, y a ver si soy el doctor Ceballos, no, soy Eddie Warman. Soy el doctor Warman. Soy el doctor Ceballos, estoy platicando con Eddie Warman. Así es. Al revés. Y él es un experto en otoneurólogo en todo el tema dedicado al tema de vértigo. Si debemos de entender quiénes son candidatos a sufrir de vértigo, ¿cómo empezamos a descubrirlos? ¿Por el malestar? ¿Por un examen de sangre? Y también recuerdo, Ricardo Ceballos, el primer video que subimos a eddywarman.tv fue de una prueba que hiciste aquí a una gente muy querida que es Maru Pando, que vino al programa y le pusiste, además le mando muchos saludos a Maru, pusiste una especie de visor en sus ojos que tú observabas el movimiento de sus ojos amplificado en blanco y negro como si fuera una película, y ese video está en eddywarman.tv en Vértigo, justamente por si alguien lo quiere ver. Ese es el mismo, son 3 preguntas, ¿es el mismo método de detección? Bueno, de esos lentes de los que hablas, Eddie, se llaman lentes de Frenzel y son para nosotros lo que el estetoscopio para el cardiólogo, esencial para ver los ojos del paciente. ¿Por qué? Porque dentro del cerebro existe una conexión neurológica bien fuerte entre los ojos, las estructuras que mueven los ojos y el oído interno, de manera que es nuestra ventana hacia el mareado. Casi todas las pruebas otoneurológicas están consagradas, casi todas, a observar el movimiento ocular y las anomalías en el paciente mareado. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es de los candidatos. De los candidatos. Los chicos desde muy temprana edad, desde los 3 años, pueden empezar a tener vértigo. Hasta los pacientes mayores, es decir, el vértigo es un trastorno de prácticamente toda la vida. Cada etapa de la vida tiene sus diagnósticos más frecuentes. Pero algo bien interesante, y a lo mejor le llama a la atención a tu auditorio, es que las personas o los chicos que se marean en un vehículo cuando van atrás, o andan vomitando hacia Cuernavaca, hacia Acapulco, y nadie los pela, eso se llama motion sickness o cinetosis. Estos chicos tienen una gran probabilidad de desarrollar ciertas variantes de migraña clásica o con vértigo al llegar a la pubertad. Los ancianos se marean muchísimo y se caen muchísimo. Es uno de nuestros grandes temores en el paciente con vértigo mayor. Pierde el equilibrio, no se da ni cuenta cuando está con el cráneo roto o la cabeza. Pero la mayor parte de los pacientes con vértigo en el mundo están entre los 25 y 55 años de edad, y hay casi 2 mujeres mareadas por cada hombre. No, hay más. Mujeres mareadas, pues, hay muchas, ¿no, Fabiola? Y si no las mareamos.
Dice aquí el Más ingeniero. bien nos marean, pero no, hay unas que todavía no nos marean, que ya no nos marean. ¿Ya más no te bien. mareamos? No, ¿Ya no las ya mareamos? ¿Y a Ya ti, Liz no. Vega, te marean? Para nada, ni con 3 Gs en un avión. Bueno, yo por eso siempre digo que el G, pues hay que buscarlo, ¿no? Y sobre todo si tienes una tarjeta de crédito con crédito amplio, lo vas a encontrar fácilmente, doctor, no evadas la pregunta, no es cierto. Hablando de, fíjate que haciendo memoria de cuánta gente he conocido con vértigo o con migraña, es mucha. Señoras ya hoy mayores que vivían con un terrible malestar de migraña, de equilibrio, de no poder ir a trabajar. Déjame ir a Noticias e Informe Vial y vuelvo para ampliar este tema. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias, información que sirve. Ya estamos en Twitter y en Facebook abiertos. Escríbanos y pónganos si les gustamos.